Buenas noches, profesor y compañeros. En esta noche les voy a hablar sobre los elementos de la obligación sujetos. En el derecho de obligaciones, los sujetos representan las personas que intervienen en la relación jurídica obligatoria. Por un lado, el deudor y por el otro, la posición de otra persona distinta llamada acreedor. En relación, se caracteriza por vincular a un deudor, quien debe cumplir con una prestación, y el acreedor, quien tiene el derecho de exigirla. Sin embargo, esta estructura puede complejizarse cuando intervienen múltiples personas, cuando lugar a fenómenos como la mancomunidad o la solidaridad. Las partes de la relación obligatoria tiene dos partes. En este caso sería el acreedor y el deudor. El acreedor es el titular del derecho, quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación, y el deudor es quien tiene la obligación de cumplir con la prestación pactada. Este sujeto puede ser de jurídico o de forma natural. Un ejemplo donde podemos identificar las partes obligatorias es la siguiente. Supongamos que el Banco General contrata a una empresa, que en este caso es climatizadora, para suministrar repuestos de aires acondicionados por un valor de $5,000. El sujeto activo es el acreedor, en este caso sería climatizadora. Tiene el derecho de exigir el pago de los 5,000 balboas. Y el sujeto pasivo, que es el deudor, sería el Banco General, quien tiene la obligación de pagar los 5,000. Y el objeto de la obligación sería el pago de los 5,000 balboas por los repuestos entregados. El fenómeno de la pluralidad de personas en la relación obligatoria, la regla de no presunción de la autoridad. En ocasiones mencionamos que la estructura de la relación obligatoria puede complejizarse como cuando se involucran varios acreedores, varios deudores. Esta pluralidad puede surgir por voluntad de las partes, por disposición legal o que puede ser natural o un acto jurídico. En el Código Civil de Panamá, el fenómeno de pluralidad se encuentra en el artículo 10.024. Ubicado en el libro cuarto, título 1, sobre las obligaciones. La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación. No implica que cada uno de ellos tenga derecho a pedir, ni cada uno de estos deba prestar íntegramente las cosas del mismo objeto. Solo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidario. Este artículo también establece que cuando hay varios acreedores o varios deudores, se presume que la obligación es mancomunada. Es la regla de no presunción de la solidaridad. La solidaridad debe ser expresamente pactada por las partes o establecidas por la ley. En las obligaciones mancomunadas se debe considerar lo siguiente, porque hay una diferencia en esas dos. Cada acreedor puede exigir solo su parte o cada deudor debe cumplir solo con su parte. Supongamos que hay tres empresas, A, B y C, contratan conjuntamente con un proveedor, X proveedor. El proveedor para adquirir materiales eléctricos por un valor de 15,000 balboas. En este caso hay pluralidad de deudores A, B y C, con codeudores frente al proveedor. Según el Código Civil panameño, la solidaridad no se presume. Es decir, si el contrato no dice expresamente que la obligación es solidaria, se extiende y es mancomunada. En este caso, quiere decir que cada empresa debe cumplir con su parte proporcional. Y en este caso, cada una, su parte serían 5,000 balboas. Y el proveedor no puede exigir el total a una sola empresa, siempre y salvo el contrato diga que la obligación es solidaria. Entonces, las obligaciones mancomunadas y las obligaciones también
O sea, las obligaciones mancomunadas se dividen en dos, en obligaciones divisibles y indivisibles, de acuerdo al artículo 1151, que son obligaciones indivisibles, las obligaciones de dar un cuerpo cierto y todo aquello que no sean susceptibles de cumplimiento parcial. Una obligación de dar un cuerpo cierto podría ser, por ejemplo, la entrega de un coche, y una obligación de no ser susceptible de cumplimiento parcial puede ser una obligación de hacer una operación quirúrgica o una actuación musical. Estas serían obligaciones de indivisibles. Entonces, el artículo 1152 dice que cuando son divisibles las obligaciones de hacer, cuando tengan por objeto la presentación de un número de días de trabajo y la ejecución de obras por unidades métricas o otras cosas análogas, que no sean susceptibles de cumplimiento parcial. Si una obligación es indivisible y hay que dividirla, el problema se resuelve mediante una indemnización de acuerdo al artículo 1150. Por lo tanto, las obligaciones mancomunadas son aquellas en las que hay varios deudores o acreedores, pero cada uno responde solo por la parte o cuota que le corresponde. Divisible, cuando la presentación puede fraccionarse sin alterar su esencia. Ejemplo, el pago de una suma de dinero. Y la indivisible, cuando la prestación no puede dividirse sin perder su valor o utilidad. Por ejemplo, la entrega de un objeto. En las obligaciones mancomunadas divisibles, cada deudor cumple con su parte y cada acreedor recibe la suya. En las indivisibles, aunque no haya solidaridad, todos los deudores deben cumplir conjuntamente y todos los acreedores deben recibir conjuntamente. También las obligaciones, podemos ver las obligaciones solidarias. En las obligaciones solidarias, cada deudor debe cumplir íntegramente la prestación si se le exige, o cada acreedor puede exigir la misma. El concepto de solidaridad se desprende del artículo 1137. La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica cada uno de aquellos que tengan el derecho de pedir ni cada uno el derecho de exigir. Solo habría lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaridad. Se presume, pues, en nuestra legislación el criterio de la mancomunalidad y solo habrá solidaridad. Cuando expresamente se determine, otro tema es que realmente cuando nos pone de manifiesto la doctrina de las artes. En el artículo 406, por ejemplo, la presunción legal mancomunada dicta mucho de ser la regla práctica habitual. Respecto a la mancomunalidad, el artículo 1139 nos dice, si la división fuere posible, solo perjudicarán al derecho de los acreedores los actos colectivos de estos, y solo podrá hacerse efectivo la deuda, procediendo contra todos los deudores. Si alguno de estos resultase insolvente, no estarán los demás obligados a suplir su falta. La solidaridad se regula de forma más detallada en el Código, en los artículos 1140 al 1148. Más adelante veremos sus características principales. La solidaridad implica que cada deudor está obligado al cumplimiento total de la obligación y cada acreedor puede exigirla completamente. En este caso existen dos tipos, que sería la solidaridad activa y la solidaridad pasiva. La solidaridad activa son varios acreedores pueden exigir el cumplimiento total y el deudor se libera pagando a cualquiera de ellos. Y la solidaridad pasiva,
los deudores están obligados al cumplimiento total y el acreedor puede exigirlo a cualquiera de estos. En este caso, volvemos al ejemplo de las empresas A, B y C. Contratan conjuntamente a un proveedor para adquirir un sistema de climatización industrial por un valor de 30.000 balboas. En el contrato se establece que la obligación de pago es solidaria, un solo proveedor. ¿Qué significa esto? El proveedor puede exigir el total de la deuda, los 30.000 balboas, a cualquiera de las tres empresas, no solo a una empresa proporcional. Pero si el proveedor decide cobrarle a la empresa B, esta debe pagar todo el monto, aunque luego pueda reclamar a la empresa A y a la empresa C su parte correspondiente. Ventaja para el acreedor, en este caso el acreedor sería el proveedor, tiene más seguridad de cobro, ya que puede exigir el pago completo a cualquiera de los deudores solidarios. Y la obligación entre los deudores, una vez que uno paga, puede repetir contra los otros para que le reembolsen por su parte. En este caso serían 10.000 cada uno y se dividen las partes iguales. Muchas gracias. Esta fue mi presentación para el trabajo final. ¿Qué dices tú?